de la mañana que nos hablan de ti. Alegre la mañana. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que ha resucitado rompiendo las ataduras de la muerte y del pecado esté con todos ustedes. Hermanos, buenos días. Celebramos hoy esta Eucaristía con la cual consagramos nuestra jornada al Señor. Y pedimos a Dios ahora de una manera más intensa por esta situación que estamos viviendo. Estamos en la etapa más difícil de esta pandemia, la etapa de el mayor contagio, y por eso nuestra oración tenemos la confianza de que es escuchada con Dios cuando la presentamos insistentemente y sobre todo con mucha fe. Pidamos, unámonos a través de esta celebración pidiendo esto al Señor. Pedimos también por la salud del señor Marcelino Martínez, por Amado Alameda Morales, que está padeciendo esta enfermedad de este virus, por su esposa Marta Bonilla, que lo está cuidando, está con él, por la salud de María Vázquez, por el señor Marcial Martínez, que también está infectado de este virus, por nuestros hermanos difuntos Juan Pichardo Zamudio y Apolinar Zamora, para que Dios les conceda estar gozando de su gloria. Por todos ustedes que nos acompañan en sus casas, para que Dios atienda también las intenciones que tengan. Y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos con humildad nuestros pecados. Arrepentidos decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Oremos. Al conmemorar cada año los misterios por los que devolviste a la naturaleza humana su dignidad original y le infundiste la esperanza de la resurrección, te suplicamos, Señor, confiadamente, que tu clemencia nos conceda recibir con perpetuo amor lo que conmemoramos llenos de fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Se pueden sentar. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el sumo sacerdote y los de su partido, que eran los saduceos, llenos de ira contra los apóstoles, los mandaron a prender y los metieron en la cárcel. Pero durante la noche, un ángel del Señor les abrió las puertas, los sacó de ahí y les dijo: vayan al templo y pónganse a enseñar al pueblo todo lo referente a esta nueva vida.
Para obedecer la orden, se fueron de madrugada al templo y ahí se pusieron a enseñar. Cuando llegó el sumo sacerdote con los de su partido, convocaron al Sanedrín, es decir, a todo el senado de los hijos de Israel, y mandaron traer de la cárcel a los presos. Al llegar los guardias a la cárcel, no los hallaron y regresaron a informar. Encontramos la cárcel bien cerrada y a los centinelas en sus puestos, pero al abrir no encontramos a nadie adentro. Al oír estas palabras, el jefe de la guardia del templo y los sumos sacerdotes se quedaron sin saber qué pensar. Pero en ese momento llegó uno y les dijo: los hombres que habían metido en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Entonces el jefe de la guardia, con sus hombres, trajo a los apóstoles, pero sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Palabra de Dios. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor. Que se alegre su pueblo al escucharlo. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor me hizo caso y me libró de todos mis temores. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. 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 Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que el que crea en Él tenga vida eterna. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que crea en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas.
Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, continuamos con este pasaje del Evangelio de San Juan, en este diálogo que Jesús está teniendo con este fariseo Nicodemo. Y ahora llegamos a la parte más elevada de esta revelación que Dios tiene y que le manifiesta pues de una manera muy clara a este judío, que claro, como judío entiende que Dios es solamente uno, hay un solo Dios. Pero Jesús le está manifestando este único Dios que amó tanto al mundo, que le envió, que le entregó a su Hijo único. Es decir, este Dios que es amor y que no puede hacer otra cosa que amar, ama al mundo, no solo al pueblo de Israel. El amor de Dios es universal y el pueblo de Israel, de forma equivocada, se sentía solamente el único beneficiario pues de este amor y de los dones de Dios, cuando Dios le manifiesta que ama a todo el hombre, a toda la humanidad. Y para la mentalidad pues de los fariseos, de manera especial incluso al pecador. Dios no deja de amarlo aunque le falle, aunque le traicione, aunque le niegue, aunque viva en la oscuridad de su maldad. Dios no lo abandona, sino que lo ama. Y tal es el amor de Dios que precisamente ha querido enviarle a su propio Hijo. Entonces, ¿qué le hace ver? Dios tiene un único Hijo, que no es un hombre terreno solamente como él puede pensar que es Jesús, sino que es el Hijo eterno de Dios. Y por eso ahora vemos cómo esta revelación que Dios hace a este judío Simeón, a este fariseo, pues le presenta precisamente que este Hijo ha venido por amor a Dios y por amor de Dios a nosotros, ha venido a salvar. La finalidad de la misión de Jesús es la salvación de todos. No es condenar, no ha venido para condenar, como precisamente es importante enfatizar esto que Jesús está diciendo. El Hijo no ha venido a condenar a nadie. Y los fariseos piensan en un Dios que condena al pecador, que rechaza y repugna al pecador. Por eso, recordemos, los fariseos no podían estar con los pecadores, no se juntaban con ellos. Es imposible que un fariseo se pudiera juntar con un pecador, porque pues ellos los reprobaban y los rechazaban porque eran hombres que no observaban la ley. La palabra fariseo, recordemos, viene del arameo farisim, significa el que está apartado. Ese es un fariseo, el que está apartado de los pecadores y que los juzga, que los señala, que los condena. Y Jesús les hace ver, Dios no es así. El Dios que ellos tienen en su concepción,
pues es un Dios formado a su manera. No es el Dios que Jesús está revelando, no es el Padre amoroso que siempre ama al pecador. Entonces le hace ver la causa de la condenación es esta, que habiendo venido la luz a los hombres la rechazaron. Y en el Evangelio de San Juan precisamente dice, ¿verdad? Vino la luz a los suyos y los hombres la rechazaron. Prefirieron vivir en las tinieblas. ¿Qué le está diciendo precisamente a Nicodemo, que representa a todos estos fariseos? Que Jesús es la luz, que viene de este Dios que es luz y ha venido para iluminar. Y si ellos rechazan esta luz, ellos mismos se están condenando. Esa es la causa precisamente de esta condenación. Dios ha venido a salvarnos. Y por eso es la grande noticia, la buena nueva. Dios es amor. Dios no viene a condenar a nadie. Dios viene a salvarnos y tiene una infinita paciencia con nosotros, especialmente con los pecadores. Nunca se cansará este Dios que ha venido a salvar de perdonar al pecador. Qué tristeza que estos hombres, precisamente los fariseos, nunca reconocieron y no pudieron experimentar la misericordia de este Dios que es amor y que viene a salvar, porque nunca fueron capaces de reconocer sus propias faltas. Y el no reconocer nuestras faltas precisamente nos priva de esta misericordia de Dios. Seguramente este hombre bueno, este hombre que fue a buscar a Jesús, claro que creyó en él y estuvo también allí hasta el final de la vida de Jesús, ¿no? Recibió esta misericordia de Dios, prefirió vivir no ya en la oscuridad de su soberbia, sino en la luz y en la gracia de Dios. A eso es a lo que nos invita entonces hoy la palabra de Dios, a vivir en la luz, a vivir precisamente aceptando esa salvación que Dios ha querido darnos a través de su propio Hijo, que nos ama tanto y ha venido a salvarnos, a rechazar las obras de las tinieblas y a vivir en la luz. Ahora, en esta situación que vivimos, parecería que estamos viviendo en la penumbra, en la oscuridad de todo esto que estamos padeciendo. Y sí, es verdad, pero son más grandes, ¿no?, los destellos de luz que hay aún en medio de esta oscuridad. Personas de buena voluntad que están allí trabajando incansablemente por la curación de estos enfermos, personas que los atienden, los médicos, las enfermeras, personales voluntarios, mucha gente que irradia esta luz que viene de Dios, porque en medio de esta situación de oscuridad busca hacer el bien. Y eso es lo que entonces tenemos que hacer en esta situación, en medio de nuestra familia, en el interior de nuestra casa, vivir en esa paz, vivir en esa luz, en ese amor de Dios, orando. Cuando oramos por todos los demás, obtenemos la respuesta de Dios. En la primera lectura precisamente escuchamos cómo estos apóstoles que están predicando, que están anunciando a Jesús, sin embargo los judíos los meten a la cárcel, ¿no? ¿Y qué hace la comunidad? Ora por ellos. Y la fuerza tan grande de la oración precisamente hace que Dios mande a su ángel que saque, que libere a Pedro, a Juan de la cárcel, para que continúen el mensaje y la evangelización que Dios les ha mandado. Encontramos muchas resistencias a lo largo de la historia. Desde el inicio de la iglesia hemos encontrado estas resistencias a la palabra de Dios, pero Dios está con nosotros, es su obra, y la obra de Dios, ¿no?, siempre saldrá adelante a pesar de todas estas resistencias. Es más grande la luz
que la maldad y que la oscuridad que hay en el mundo, porque esta luz es invencible, esta luz es Dios, y esta luz es la que quiere estar con nosotros. Por eso pidamos a Dios que nos conceda vivir en la luz, que no nos desanime estas situaciones de oscuridad que estamos viviendo, que las afrontemos con fe, sabiendo que después siempre de la noche oscura viene esta luz de la salvación que nos llega de Dios. De pie. Renovados en nuestra esperanza, como los discípulos que contemplaron al Señor, presentemos a Dios nuestras peticiones y pidamos que la alegría pascual se extienda al universo entero, y a cada petición diremos: Jesús resucitado, escúchanos. Escúchanos. Por cuantos se esfuerzan para que nazca un mundo nuevo, para que sientan el gozo de ser comprendidos y ayudados por los hombres, oremos al Señor. Por los que ven acercarse el fin de sus días, para que no se sientan abandonados y solos, sino que experimenten la alegría de la esperanza futura, oremos al Señor. Por los padres y educadores de los niños de nuestra parroquia, que en estos días de Pascua han de recibir o han recibido el bautismo, los sacramentos, para que se acerquen a la perseverancia cristiana, oremos al Señor. Escucha, Señor, las oraciones de tu Iglesia y haz que pueda alegrarse de ver realizadas sus peticiones por Jesucristo nuestro Señor. Se pueden sentar. Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos la cena pascual. Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos la cena pascual. Solo es bueno, Señor, queremos cantar tus misericordias. ¿Quién podrá cantar? Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos la cena pascual. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios nuestro, que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de tu misma y gloriosa vida divina, concédenos que así como hemos conocido tu verdad, de igual manera vivamos de acuerdo con ella, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído, y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual,
el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, Santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. en unión del coro de tus ángeles en el cielo, Te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Guillermo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Sabiendo que Dios nos ama y que nos ha enviado a su Hijo Jesucristo para salvarnos, unámonos a Él orando a nuestro Padre, diciendo juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. En el Espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo y nos da su luz. Dichosos quienes viven haciendo el bien. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Por la calzada de Maús, un peregrino iba conmigo, no le conocí al caminar. Ahora sí, en la fracción del pan. Ahora sí, en la fracción del pan. Vamos a comulgar espiritualmente. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ahora vamos a realizar la oración con ocasión de la pandemia. Dios, Creador y Padre misericordioso, venimos a ti buscando tu consuelo y fortaleza, pues somos tus hijos. Tú nos has elegido en tu Hijo Jesucristo para ser santos en Él y nos permites seguirlo con la fuerza de tu amor ante los desafíos y dificultades de la vida.
Imploramos, Padre, tu clemencia y favor por intercesión de nuestra Madre de Guadalupe. Nos duele que tantos hermanos en el mundo sufran a causa de esta pandemia, y solo tú, Padre, puedes llevarnos a la verdad y a la solución que nos esforzamos por encontrar. Por esto te pedimos que, así como le concediste a María venir a nuestra patria para intervenir en la salud de Juan Bernardino, por su intercesión nos concedas ahora quedar libres de esta enfermedad. Gracias, Padre bueno. Sabemos que siempre que te imploramos por intercesión de María, nuestra Madre, tu predilecta, nos escuchas. Danos tu protección para seguir a tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, algunos avisos que es importante que los tengamos presentes. Debido a esta situación de esta fase 3 en la que pues ya estamos, que se ha declarado ya presente en nuestro país, tanto las autoridades sanitarias del gobierno pues han tomado otras medidas, incluso restringir el transporte para evitar pues la salida y el traslado de las personas. A nivel religioso, en nuestra diócesis, por lo menos, y en varias diócesis más, el obispo ha determinado cerrar el templo, algo que, cierto, nos duele, pero pues tenemos que ser obedientes y entender la razón. Es verdad, es una etapa en la que ya no es que nos podamos contagiar en el acercamiento con una persona, sino incluso en los objetos. Una persona que pueda tener este virus al tocar un objeto, pues lo deja allí. Entonces, pues esa es la razón que pues ya los templos están cerrados, pero siguen activos. Seguimos nosotros aquí en la oración. Ustedes continúen en la casa, en su casa, para que esta situación pues pase lo más pronto posible y sin consecuencias tan graves, tan negativas. Me refiero pues a la pérdida de seres humanos. Las consecuencias económicas inevitablemente las tendremos que afrontar, pero es más valiosa la vida de una persona. Por eso esa es la razón, permanecer ahora ya mucho más en casa, pues evitando precisamente el contagiarse o contagiar a otros. Si lo hacemos así, es más probable que esto pues sea, decimos, menos fuerte, de menos impacto. Tenemos el consuelo de que nosotros estaremos saliendo a llevarles pues a nuestro Señor Jesús sacramentado a su casa. Lo haremos cada 8 días, llevándoles este alimento, pues que los fortalecerá y los animará. Esperamos, yo no lo sé, cuánto tiempo puede estar esta situación, 2 semanas, 3 semanas, ojalá que hasta la mitad de mayo. Esa es la esperanza, pidamos por ello, para que poco a poco esto se pueda ir restableciendo. En tanto, pues les pedimos que nos sigan acompañando a través de este medio. Les informamos entonces que vamos a salir a partir de las 11 de la mañana, espero un poco antes incluso para que nos dé tiempo. Vamos a cubrir, para las personas que nos siguen, nuestro territorio parroquial. Es, digamos que todo un rectángulo que abarca desde el Boulevard de las Rosas
hasta Zarzaparrillas y desde el eje 3 hasta la Mexiquense, la avenida Clemátides. Todo lo que está dentro de este rectángulo es nuestro territorio parroquial. Hay algunas direcciones que nos mandaron que están fuera, están hasta Boulevard de las Rosas. Todas las calles que comienzan con A ya no nos pertenecen, o sea, no son de otro territorio. Aún así, en diálogo con los padres, que pues tenemos ahí buena relación, poder decirles, ¿verdad?, si podemos atender a estas personas, pero se lo diremos después. Ahora nos enfocaremos, hoy en este día, vamos a cubrir desde Boulevard, todo lo que es Boulevard Coacalco hacia Zarzaparrillas. Tanto en la mañana como en la tarde esperamos cubrir toda esta zona. Y el día del jueves en la mañana, cubrir la parte de Boulevard Coacalco hasta Boulevard de las Rosas, tratando de cubrir incluso hasta el eje 3. En la tarde, recuerden, mañana tendremos la procesión con el Santísimo. Si no acabamos esta parte, el viernes continuaremos pues cubriendo desde el eje 3 todo esto, lo que es lilas, violetas, hasta llegar aquí a la parroquia. Entonces estén atentos. Les hemos enviado a través de la red un breve folleto donde explica qué es el acto de contrición para que ustedes puedan recibir al Señor si no se han confesado. Podemos con ese acto de contrición perfecta, que consiste fundamentalmente en un dolor de manifestar a Jesús, haciendo nuestro examen de conciencia, pues manifestándole nuestro dolor de haberlo ofendido, tener el propósito de enmendarnos y de confesarnos lo más pronto posible que pase esta contingencia. De esa forma, entonces, estamos dispuestos para recibir entonces la comunión. Entonces, ojalá que sigamos estas instrucciones que les hemos dado, no comulgar y salimos en short o salimos en pijama, no, una vestidura decorosa, porque vamos a recibir al Rey de Reyes, al Señor de Señores, que va a nuestra casa, y yo creo que pues, tenemos que recibirlo lo más dignamente posible, tanto interna como externamente. Entonces, preparémonos para este encuentro del Señor que va con nosotros. El templo está cerrado, sí, pero nosotros vamos a llevar al Señor para que ustedes lo reciban, para que esté con ustedes. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca para siempre. Anuncien a todos la alegría del Señor resucitado. Vayan en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Que tengan un buen día. Regina Celi, letare, aleluya. Quia quem meruisti portare, aleluya.